buenos días, hermanos y hermanas de Latinoamérica. Desde Embarcación Salta, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. Que tengan un bendecido día en el nombre de Jesús. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Palabra de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, llama a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solo oidores y no engañarse a sí mismos. Es decir, que no basta escuchar el mensaje de Dios, sino que hay que ponerlo en práctica. Así que nosotros debemos de poner en práctica la palabra de Dios. El significado de Santiago 1:22, no ser solo oyentes. El versículo advierte contra el autoengaño de creer que basta con escuchar la palabra, leer la Biblia o asistir a la iglesia, si no se aplica aprendiendo en la vida diaria. Quiere decir que no basta, hermano o hermana, en ir solamente a la iglesia, escuchar la palabra, guiarnos por emociones. No basta con leer solo la palabra y no ponerla en práctica. Por eso Dios hoy nos advierte de que realmente tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores. Ser hacedor significa actuar conforme a la palabra de Dios, aplicando sus enseñanzas en acciones concretas como perdonar, amar al prójimo y ser prontos para escuchar y tardos para hablar y enojarse. El autoengaño, quien solo oye y no hace, se engaña a sí mismo pensando que está bien con Dios cuando en realidad no está aplicando la ley perfecta de la libertad que transforma la vida. Llevar la palabra a cabo, llevar el mensaje de Dios, ser hacedores, llevar el evangelio, es escuchar, no enojarse, perdonar, amar al prójimo. Estos pasajes bíblicos nos enseñan realmente de que Dios no quiere solo que escuchemos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. También no caer en el pecado, tener dominio propio, no caer en la seducción, no caer en lo que a Dios no le agrada, reincidir en el pecado, ese pecado que nos aleja de Dios. Podemos estar todo el día en la iglesia, podemos ser los mejores ministros, podemos alabar a Dios, podemos entender la palabra de Dios, pero el pecado mora en nosotros y ese pecado nos engaña, ese pecado nos aleja de Dios y no podemos ser hacedores de la palabra porque nuestro fruto delante de los demás no es bueno. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento para este tiempo. El autoengaño, quien solo oye y no hace, se engaña a sí mismo, pensando que está bien con Dios, cuando en realidad no está aplicando la ley perfecta de la libertad que transforma tu vida. Tu vida tiene que ser transformada al escuchar la palabra de Dios. Y hacer hacedores es dar testimonio de uno mismo, de que has cambiado, de que realmente amas al prójimo, que llevas y aplicas la palabra de Dios siendo un buen testimonio, alejándote del pecado, siendo una persona recta y temerosa delante de Dios. La parábola del espejo también en el libro de Santiago nos va a enseñar, que está en el capítulo 1, versículo 23 al 25, y dice así: el pasaje continúa aplicando que quien oye y no hace es como un hombre que se mira en un espejo y se ve su rostro y se va y se olvida instantáneamente como era. En el contraste, el que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que oye, sino practicando, será dichoso en todo lo que haga. Palabra de Dios. La palabra de Dios no se debe olvidar. La palabra de Dios se tiene que atesorar. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios tiene que permanecer cuando soltamos la palabra y tiene que permanecer en nosotros. Alabado sea Dios.
Que Dios nos ayude a entender en esta mañana que la palabra de Dios tiene que ser llevada a tiempo y también debemos nosotros cumplir alejándonos del pecado, entendiendo que el pecado es muerte, es enemistad con Dios y ser un buen fruto cuando llevamos la palabra. Cumplir con lo que nosotros hablamos y escuchamos con Dios. Así que te bendigo y espero que seamos hacedores de la palabra de Dios, que no solo oidores, que podamos nosotros hacer de la palabra y no solo oírla, para no engañarnos a nosotros mismos, sino ser un buen fruto en el nombre de Jesús. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.